Muy buenas tardes con todos. Reciban un cordial saludo a nombre de la Unidad de Educación Continua de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenidos a un encuentro más de este curso denominado Sistemas de Información Geográfica aplicados a la prevención de incendios forestales. Les recordamos que deben colocar su nombre de manera correcta para poder registrar asistencia. A más de eso, la docente Julia Loján en el chat les ha otorgado un link donde pueden realizar su registro de asistencia. Además de eso, les recordamos que tienen que subir sus tareas, presentar lo que se determina en este curso, y este curso va a tener una certificación a las personas que aprueben el mismo. Los dejo entonces en compañía de los docentes de este curso. Bienvenidos. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, de manera correcta y clara. Sí, muy bien. Muchas gracias. Bueno. Okay. Bueno, antes que nada, bienvenidos. Gracias por estar aquí otra semana. Esta semana vamos a unir conceptos. Vamos a empezar a ver cuando ya convergen el módulo 1 y el módulo 2, que son los de SIG y aprendizaje automático. Para empezar con este taller, ¿cuál es el proceso de Machine Learning? Un pequeño repaso porque lo habíamos visto la anterior semana. Lo primero era definir nuestro objetivo, qué queremos resolver o a qué le estamos buscando una respuesta. Lo segundo es recolectar información, recolectar datos de fuentes confiables, después preparar estos datos y quedarnos con el que mejor rinde, entrenar el modelo, validarlo, es decir, estar conformes con los resultados que arrojó, y por último ya, aplicarlo a datos nuevos, o sea, hacer predicciones. Y vamos a empezar con el modelo que es el que se generó dentro del proyecto de vinculación, o las que se pueden ver afectadas por incendios forestales. Y para ello el primer paso fue empezar a realizar una revisión bibliográfica. Y bueno, primero definiendo susceptibilidad de incendios forestales como zonas que están más predispuestas a la ocurrencia. ¿En base a qué? Algunos factores, que pueden ser factores territoriales como la elevación, la pendiente, la topografía. También pueden ser factores climáticos como cuando hay bajas precipitaciones, cuando las temperaturas son muy altas y cuando los vientos son fuertes. Otros factores que también predisponen a un territorio a un incendio son factores antrópicos como actividades agrícolas o recreativas, en este caso fogatas. Bueno, todas estas que convergen dentro del triángulo del fuego, de combustible, oxígeno y calor, que son las tres, la fórmula perfecta para un incendio: combustible más oxígeno más calor, considerando que el combustible es la cobertura vegetal. Y esta cobertura vegetal tiene una condición de combustibilidad o de inflamabilidad, y también depende de la humedad del suelo. En suelos que son menos húmedos están más predispuestos. Y tomando como oxígeno dentro de la fórmula los factores meteorológicos, que puede ser precipitación, la humedad relativa, la temperatura, la dirección y la velocidad del viento. Estas últimas sobre todo para el factor de propagación. Y por último, en el elemento de calor, tomamos, mejor dicho, la topografía y la causalidad. Topografía con cuestiones como la pendiente y la orientación del terreno,
y causalidad, la cercanía a las actividades antrópicas, accesibilidad a zonas pobladas, a cultivos, a vías y a ríos, siendo vías y ríos un cortafuego natural. Y por último, el factor histórico de focos de calor, es decir, zonas donde ya se han visto incendios o que son comúnmente afectadas por incendios. En el caso de Cantón Loja, esta zona corresponde a Vilcabamba, Malacapi. Y bueno, toda esta revisión de literatura para identificar qué variables o qué datos se iban a recoger, se ve reflejada aquí en una matriz de revisión de literatura, donde vemos que tenemos variables de vegetación, variables climáticas, de topografía y de infraestructuras humanas. Y se clasificó estas variables o la influencia de estas variables se calificó de dos formas. En amarillo, si dentro de la revisión de literatura, o sea, estas investigaciones la mencionaban como un factor de ignición o un factor que iniciaba el fuego, o como un factor de propagación, que no tenía tanto que ver con el inicio no de un incendio, sino más bien con la facilidad o la dimensión que podría alcanzar si se propaga. Y entonces vemos aquí algunas variables muy recurrentes, como en este caso el tipo de combustible identificado en el índice de vegetación, NDVI. Vemos que este es el que está coloreado en todas. En 2 estudios se coloreó como un factor de propagación, mientras que en 13 se coloreó como un factor de inicio. Y bueno, en base a toda esta revisión de literatura, se recolectaron datos de estos índices, el GNDVI, el NDVI, el MSI, NDMI, bueno, todas estas abreviaturas, además de factores como temperatura, humedad relativa, precipitación acumulada, viento, pendiente, orientación y la distancia a infraestructuras humanas. Y con esto vamos a la etapa 2, que fue la de recolectar data, de reunir datos confiables. ¿Cuál fue la metodología para generar este modelo? Se partió de información de satélites BIRS y MODIS. Con estos satélites vamos a trabajar en el último taller para identificar focos de calor. Y lo que se hizo fue, en el rango de 5 años, es decir, desde 2015 hasta 2020, se identificaron o se descargaron 1910 focos de calor. Los focos de calor son anomalías térmicas que se detectan con satélites, con estos 2 satélites. Y de estos se seleccionaron 887 puntos por selección aleatoria, y a la vez, para la fecha correspondiente a cada punto, se generaron algunos grupos de control, viéndolos en imágenes satelitales. Viendo las zonas en las que la vegetación estaba sana y que no presentaban ninguna anomalía térmica, se generaron grupos de control, puntos de control de zonas no afectadas por incendios en la misma fecha. Y al final se recogieron 549 puntos, formando así 1.436 puntos que fueron con los que se trabajó en el modelo. Bueno, si recordamos un poco, en las técnicas de aprendizaje supervisado, aprendizaje automático supervisado, teníamos que le dábamos al sistema o a las computadoras, les dábamos información con etiqueta. En el caso de este modelo, los 887 puntos tenían la etiqueta de sí o de incendio. Y los 549 puntos venían con la etiqueta de no, o no se presentó incendio, de sí y no. Y bueno, aquí tenemos cómo estaban distribuidos en el Cantón Loja. Vemos en amarillo los puntos de control, aquellos que no fueron afectados por incendios, y en azul los que sí tuvieron ocurrencia, en los que sí se presentó incendios. Y con estos 1.436 puntos se generó una base de datos multitemporal. ¿Por qué multitemporal? Porque estos incendios distribuidos en 5 años correspondían a 57 fechas diferentes. Y al inicio se seleccionaron 23 variables relacionadas con las que ya mencioné hace un momento, de topografía, meteorología, vegetación y cercanías a actividades humanas, con aquellas variables que los estudios anteriores ya mencionaban que tenían alguna influencia dentro de incendios. Y luego de un análisis de importancia de variables, se redujeron a 8. Toda esta información se recolectó en una plataforma, Google Earth Engine, que vamos a trabajar mañana. Y bueno,
También algo importante es de mencionar aquí, que es por el momento el talón de Aquiles del modelo, son los píxeles que se detectan como nubes o cirros, que hasta el momento no hay manera de corregirlos, sino simplemente se depuran o se cortan, porque son zonas con alta nubosidad y la información que se puede obtener de ellos no es suficiente, o mejor dicho, no es del todo confiable, porque puede tener una influencia en las nubes en el valor que arroje. Aquí tendríamos, por ejemplo, una imagen Sentinel-2A con composición de bandas natural, o sea, tal cual como se ve en el terreno. Y vemos aquí señaladas aquellos píxeles que fueron reportados porque se califican como nubes y que de hecho vemos que son nubes. Y aquí un esquema de resumen. Había mencionado que fueron 23 las variables que se recolectaron. De estas variables, al final quedaron las 8, bueno, las mencionaré adelante, pero las variables topográficas, las variables iniciales fueron las 23, 3 de ellas fueron topográficas, de pendiente, orientación y elevación. La fuente de descarga fue el satélite ALOS con el sensor Pulsar, que tiene una resolución de 12.5 metros. Las variables meteorológicas que correspondían en algunas ocasiones me parece que es en MODIS, que era de frecuencia mensual, y en ERA 5, quincenal. Pero la cuestión aquí con estas imágenes es que la resolución era muy grande, o sea, eran píxeles muy grandes, de 4 kilómetros en el caso de ERA 5 y en el caso de MODIS de 1.2 kilómetros. Bueno, estas variables fueron precipitación, velocidad del viento y temperatura. Y en cercanía a actividades se generó con capas de base de IGM del sistema del Ministerio del Ambiente y de CITierra. Cercanía a actividades antrópicas, cercanía a áreas protegidas, a vías, a ríos, a poblados, a cultivos y al centro económico o al centro del cantón Loja, de la ciudad de Loja. Y bueno, para medir el combustible se utilizó algunos índices de vegetación que, bueno, si les interesa conocer cómo se realizó esto y cuál fue el script o el guión de descarga, se los dejo aquí en un archivo en Mega. Y bueno, cada índice juega con diferentes bandas, ya lo veremos más adelante, pero lo que se trató con estos índices de vegetación es identificar o cuantificar la calidad de la vegetación en relación a humedad, porque mientras más seca está la vegetación, más fácil de inflamarse. O eso es lo que nos decía la revisión. Y aquí tengo una captura de cómo fue el proceso para tomar el valor de cada punto correspondiente a cada variable para poder armar la base de datos. Este proceso se llevó a cabo en QGIS con un complemento llamado Point Sampling Tool. Y lo que hacía era que, por ejemplo, en este caso de estos puntos, tenemos una capa raster, tenemos una capa puntos de muestreo, que es una capa vectorial de geometría puntos, y tenemos más abajo una capa del índice de vegetación, que es una capa raster. Lo que permite este complemento es extraer la información de estos puntos vectoriales, la información que le corresponde a estos puntos dentro de la capa raster o del índice de vegetación. Y al final tenemos una nueva capa en la que ya vemos en la tabla de atributos que está el valor que le correspondía en ese índice a cada punto. Y bueno, la base de datos al final se vio algo así, que esta ya es la etapa 3, que fue la de preparar los datos. Como vemos, la herramienta lanzaba el índice de vegetación con un número bastante grande de decimales. Y lo que se pretendía dentro de la etapa 3 de preparar los datos era limpiar, dar formato, y con esto de dar formato, en el caso de esta base de datos, trabajó con 4 decimales, pero también se recomienda con 2 o con 3. Otro tipo de preparación de datos es normalizar o estandarizar o cambiar de unidades. Si teníamos mediciones en Kelvin, pasarlas a
a Celsius. Si teníamos mediciones, por ejemplo, en metros cuadrados y hectáreas, unificar las hectáreas y así. Y como les comentaba, de todas estas variables que se recolectó información, al final se determinó que las más importantes eran estas 8, que son las que se quedaron en el modelo final, que son las de elevación, accesibilidad a zonas pobladas, accesibilidad a vías, accesibilidad al centro económico, distancia a ríos, distancia a zonas antrópicas y 2 índices de vegetación. Como vemos aquí, el componente antrópico tiene el mayor número de variables, o sea, 5 de las 8 variables son relacionadas a las actividades humanas. Y bueno, este análisis de importancia de variables y el entrenamiento del modelo se llevó en este software que les dejo en el enlace para descarga, que es el software Weka, que igual es un software libre y gratuito. Y al final, las 8 variables que se quedaron, que son las 8 capas que se utilizan en el modelo, de ellas 6 son permanentes, o sea, simplemente se las descarga una vez, y 2 se actualizan cada 5 días. Dentro de las capas permanentes está la elevación, que es la altura sobre el nivel del mar, con un rango de 0 hasta 4.000 metros sobre el nivel del mar. Y en actividades humanas tenemos distancias zonas antrópicas, es decir, la distancia de un punto hasta el cultivo o poblado más cercano, esto medido en metros. La distancia a ríos, que es la distancia estimada hasta ríos, igual en metros. La accesibilidad al centro económico, que es decir, el tiempo aproximado que se tarda de llegar de un punto hasta el centro de la ciudad de Loja. La accesibilidad a zonas pobladas, que es el tiempo medido igual en minutos hasta zonas pobladas. Y la accesibilidad a vías. Es el tiempo aproximado hasta la vía, carretera o camino más cercano. Esto igual en minutos. La distancia a ríos y la accesibilidad a vías tiene aquí un peso importante porque tanto ríos como vías son un cortafuego natural que impide el paso del fuego. Y dentro de las 2 capas actualizables cada 5 días está el de humedad del combustible, que es el índice de vegetación de la diferencia normalizada, en un rango de -1 a 1, que es como vemos en esta imagen a la derecha. Vemos que está en un color verde más fuerte o con mayor vigorosidad, aquellas zonas donde la vegetación está más sana o más húmeda, y las que están un poco más secas están en un color verde pasando casi a blanco. Este índice que así en resumen, que nos permite es determinar con qué facilidad el fuego se podría propagar, ya que la vegetación seca permite que el fuego se propague más rápido. Y el último índice, que es el NDMI, que mide el contenido de agua de la vegetación o el grado de estrés hídrico que tiene esta vegetación. Igual, todos estos índices estaban en un rango de -1 a 1. ¿Y cómo es posible de que estas capas se actualicen cada 5 días? Es gracias a los satélites gemelos Sentinel-2, Sentinel-2A y Sentinel-2B. Cada satélite se demora 10 días en revisitar un mismo lugar, o sea, se demora 10 días en dar la vuelta. Pero cuando trabajan en conjunto permite tener una imagen para un lugar cada 5 días, haciendo este recorrido, este tipo de barrido que vimos en esta animación. También les he compartido en la carpeta de Mega, también les compartí una infografía Sentinel, que ahora la voy a pasar rápidamente para hablarles un poco sobre los satélites Sentinel-2. Los satélites Sentinel-2 son 2 satélites gemelos. El primero, Sentinel-2A, que fue lanzado en 2015, y el 2B, que fue lanzado en 2017. Cada satélite individualmente recorre o revisita el mismo lugar cada 10 días, pero en conjunto lo logran hacer en 5 días, que es la actualización más rápida en imágenes satelitales. Y bueno, estos satélites llevan consigo una cámara multiespectral de alta resolución que nos permite identificar bandas espectrales en algunas ondas.
de ultravioleta, de luz visible y de infrarrojos. Tiene dos niveles de procesamiento. El L1C, que tiene una reflectancia al tope de la atmósfera, y el L2A, que como vemos ya está corregida esta reflectancia, que es con la que vamos a trabajar en este modelo. En el caso de que no se obtengan imágenes L2A, es necesario hacer una calibración o una calibración a esta reflectancia para arrojar valores más reales como este Sentinel-2. Pero en realidad las imágenes Sentinel-2 L2A, que es la de mayor procesamiento, el mayor nivel, son bastante accesibles, por lo que este proceso de calibración ya está casi obsoleto. Pero puede realizarse igual en QGIS, en ArcGIS y en otros softwares. Bueno, y esto es lo que les comentaba, que cómo lo logra con el sistema de barrido, que es de ir recorriendo así, de esta manera, como una escoba, todo el planeta. Voy a compartirles un video. Me confirman, por favor, si pueden escuchar el audio. Desde el principio del porqué de las cosas, soñábamos con mirar desde el cielo. Nos cuestionábamos tanto si la Tierra era plana o redonda y si seríamos capaces de transportarnos. Lo mismo se cuestionaban dos hermanos, los hermanos Ring, quienes dan inicio a lo que llamamos la teledetección al día de hoy. Pero, ¿qué es la teledetección? Inicialmente todo inicia en base a la fotografía, utilizando globos, cometas, palomas, ya que en el año 1908, 5 años después de que los hermanos Wright construyeran el primer avión operacional del mundo, se utilizó por primera vez como plataforma para la fotografía aérea. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la fotografía aérea jugó un papel muy importante como método de reconocimiento fotográfico militar. Desde la década de 1930 hasta principios de 1960, tanto geólogos como silvicultores y planificadores utilizaron ampliamente fotografías aéreas en blanco y negro, en color e infrarrojas para interpretar las características de la superficie de la Tierra. El uso de estas fotografías aéreas mejoraría la eficiencia de muchas aplicaciones de mapeo porque principalmente permitirían mapear las características del terreno en áreas donde la investigación de campo es muy difícil debido a la poca accesibilidad. Además de ello, las fotografías aéreas estéreo ayudarían a la interpretación de estas características del terreno mediante la incorporación de información topográfica. Las fotografías aéreas de infrarrojo en color proporcionarían información espectral más allá de la visión humana. Los principales inconvenientes de las primeras fotografías aéreas fueron que la adquisición de ellas dependía mucho del clima y las fotografías aéreas normalmente se registraban en un formato analógico y se calibraban, lo que impediría el análisis cuantitativo. El término teledetección fue acuñado por primera vez por Evelyn Pruitt, de la Oficina de Investigación Naval de Estados Unidos en la década de 1950, y la fotografía aérea tradicional evolucionó gradualmente hacia la teledetección alrededor de 1960. Sabins, de 1987, definió la teledetección como un método que emplea energía electromagnética para detectar, registrar y medir las características de un objeto como la superficie de la Tierra. Desde finales de los años 60 y principios de los años 70, muchos sistemas fotográficos aéreos tradicionales han sido reemplazados por sistemas de sensores electro-ópticos y electrónicos aéreos y espaciales. Mientras que la fotografía aérea tradicional funciona principalmente en bandas visibles, RGB, los modernos sistemas de teledetección espacial y terrestre producen datos digitales que cubren regiones espectrales visibles, infrarrojas reflejadas, infrarrojas térmicas y de microondas con diferentes resoluciones espaciales, espectrales, temporales y radiométricas. Los métodos tradicionales de interpretación visual en la fotografía aérea siguen siendo útiles, pero la teledetección abarca más actividades, como el modelado teórico de las propiedades del objeto, la medición espectral de los objetos y el análisis de imágenes digitales para la extracción de información.
Finalmente, hay dos tipos de sistemas de teledetección, pasivos y activos. El sistema pasivo de teledetección mide la radiación solar reflejada en longitudes de ondas visibles, casi infrarrojas y de infrarrojo medio, o absorben y luego reemiten la radiación solar en longitudes de onda infrarrojas térmicas. Los sistemas activos de teledetección, por otro lado, emiten radiación hacia el objetivo, utilizando su propia fuente de energía y detectan la radiación reflejada desde ese objetivo. Desde Perfecto. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Bueno, una de las aplicaciones más llamativas de la teledetección, perdón, es poder notar el cambio de uso de suelo. Y para esto Google Earth lanzó hace poco unos time-lapse bastante interesantes, que bueno, se los comparto aquí, el enlace, pero si pueden buscarlo también en su navegador, es time-lapse en Google Earth. Y lo que nos permite es, a través de imágenes satelitales, observar cómo cambió la superficie de determinado lugar. Bueno, estos time-lapse o secuencias aceleradas vienen algunas ya por defecto. Y me gustaría que veamos los cambios desde 1985 hasta el 2020. Tenemos aquí 5 ejemplos que vienen incluso con una pequeña historia o descripción. Veamos, por ejemplo, un bosque en proceso de cambio o un territorio en Bolivia que pasó de ser un bosque a cultivo de soya. Bueno, vemos que primero se carga un poco las imágenes y mientras tanto aquí podemos ver una descripción. Nuestro recorrido por los bosques del mundo comienza en San Juan, Bolivia. Bueno, nos dice qué lugar es y de qué se trata esta secuencia acelerada. Bueno, si le damos play, vemos aquí cómo ha ido poco a poco extendiéndose el cultivo de soya. Vamos en 2010 hasta llegar al punto en que quedan pequeños remanentes del bosque, donde antes era prácticamente todo bosque. Y vemos cómo se expandió el cultivo de soya. Bueno, también nos da algunas otras opciones además de la secuencia acelerada, pero este también es muy interesante, el de calentamiento en un glaciar de Alaska. Y el lapso de tiempo es prácticamente el mismo, desde 1985 hasta 2020. Esperamos que se carguen las imágenes poco a poco. Y bueno, igual también podemos ir viendo aquí ya una descripción. Y le damos play. Aquí en 1985 vamos viendo cómo poco a poco desaparecen los glaciares hasta convertirse en un cuerpo de agua o una laguna. Y el último ejemplo que vamos a ver de secuencia acelerada o de cambio de uso de suelo va a ser aquí en Las Vegas. Igual esto con imágenes satelitales.
desde el mismo periodo de 1985 hasta 2020. Y ya una vez que se carga, podemos darle play. Y vemos aquí como poco a poco se fue expandiendo. Vemos mancha urbana hasta llegar al punto de 2020. Vamos ahora a ver otro video bastante ilustrativo, pero me gustaría preguntarles de nuevo si hasta aquí tienen alguna duda. Bueno, Que hay que preguntarse cuando hablamos de teledetección es ¿qué es la teledetección? Es un método para obtener información sobre las propiedades de un objeto sin tener contacto con él. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, hoy en día los satélites están en órbita alrededor de nuestro planeta y no están en contacto con la Tierra, pero están obteniendo información. Muchas veces también hoy en día podemos hacer teledetección con drones, con aviones, ¿no? Con cámaras muy especiales o con sensores que captan justamente la energía rebotada de la superficie. Podemos decir que también nuestros ojos hacen teledetección porque nosotros no necesariamente estamos en contacto con un objeto para poder describirlo o ver sus características. Para contarte un poquito de los detalles de la teledetección, aquí te voy a dejar un resumen, pero te voy contando que en 1858, cuando empezaron los globos aerostáticos, nació esta idea de poder observar la Tierra desde un lugar alejado o desde la parte aérea. Luego ya cuando se crearon los primeros aeroplanos en 1903 hacia 1920 se montaron cámaras sobre los aeroplanos y se pudieron tomar fotografías aéreas del territorio en interés. Un dato curioso es en 1957, cuando se lanza el primer satélite que dio órbita a nuestra Tierra. Fue el Sputnik 1 y lanzado por la Unión Soviética, Rusia. En 1960 se lanza Tyros 1, que fue el primer satélite con fines de investigación con la finalidad de poder discriminar agua en sus diferentes fases como nieve, hielo o también cuerpos de agua lénticos. En 1972 Estados Unidos lanza su primer satélite que es Landsat 1 y que seguramente habrás escuchado de todos los Landsat que han ido evolucionando y hoy en día tenemos en órbita el Landsat 8. En 1981 el transbordador espacial es puesto en órbita y en ese momento hay muchos países donde empiezan a hacer toda una competencia en el tema de posicionar sus propios satélites. En 1982 se lanza Landsat 4, ya estamos hablando de Landsat 2 y 3 que fueron lanzados. En 1971 se lanza ERS-1 de la Unión Europea, en este caso el número 1. Y desde entonces se lanzaron muchos satélites comerciales. En 1998 se pone en órbita la estación espacial que hoy en día se mantiene en órbita. Hay mucha información que se va generando desde esta estación. En 1999 se pone en órbita el Landsat 7, que también marca un hito. En el 2013 se lanza el Landsat 8 y marca un hito porque tiene una gran cantidad de bandas los cuales son captados. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene una resolución espectral mayor a muchos satélites anteriores. En el 2014 se lanza Sentinel-1A y si eres peruano debes tener en cuenta este punto histórico el 15 de septiembre del 2016, donde es lanzado nuestro primer satélite o puesto en órbita, Perusat 1. Luego, también en el 2018, Argentina lanza su propio satélite, Saucom 1A, y hoy en día tienen planes de hacer otros lanzamientos. Estos son los principales detalles históricos y te quiero contar sobre el proceso de la teledetección. ¿Qué es lo que pasa en el proceso de la teledetección? Bueno, lo primero es que ahí existe una energía. En este caso, quien emite la energía es el Sol. Ojo, estamos hablando de sensores pasivos y sensores activos. En este caso es un sensor pasivo porque recepciona la energía rebotada en la superficie a partir del Sol. Pero si estamos hablando de un sensor activo, ¿esto qué quiere decir?
que el mismo sensor tiene la capacidad de emitir su energía. Esta, al chocar con una superficie o un objeto en terreno, es reflejada y esa misma energía es captada. Eso es un sensor activo. Pero bueno, el proceso es muy similar. Primero tenemos la fuente de energía. Obviamente esa energía va a sobrepasar la atmósfera y por eso hay que muchas veces realizar correcciones atmosféricas. Luego llegará hacia el terreno, donde la energía pues tiene tres opciones, ¿no? Una puede ser transmitida, una puede ser conservada u otra puede ser reflejada. En este caso, lo que nos interesa a nosotros en la parte de teledetección es la energía reflejada. En ese punto, la energía reflejada es captada justamente por los sensores montados en un satélite. Ojo, eso es importante. En realidad no es el satélite lo que hace el trabajo de captar la energía, sino es un sensor montado en esa infraestructura aeroespacial. Posterior, esta información o este dato recolectado en el sensor es transmitida hacia una estación de recepción. A partir de esta estación de recepción se hace un procesamiento. Esto, por ejemplo, lo hace la NASA o otras instituciones como la USGS en Estados Unidos y diferentes como el proyecto Copérnico, por ejemplo, en la Unión Europea. A partir de aquí se hace un procesamiento. Nosotros también podemos realizar ese procesamiento. ¿Y cuál es el real objetivo que tiene la teledetección con sistemas satelitales? Es la solución de problemas o encontrar también muchas veces las causas de un problema. Espero que haya quedado un poco claro sobre el proceso de la teledetección y ahora vamos a hablar sobre ese primer proceso donde hablábamos de la energía. Si hablamos de la energía vamos a tener que hablar de espectro electromagnético y bueno, pues los sensores a bordo de los satélites de teledetección son capaces de detectar y también poder grabar radiaciones de las regiones no visibles del espectro electromagnético, por ejemplo desde el ultravioleta hasta las microondas. Seguramente tú habrás escuchado sobre el espectro visible, ¿no? Que va de los 400 hasta los 700 nanómetros, donde van estos 7 colores o la gama de colores que por ejemplo forma un arco iris y que nuestros ojos tienen la capacidad de poder captar esos fotones y convertirlos en información y darle color a los objetos. Los satélites tienen la capacidad de captar o recepcionar la información, por ejemplo, en el infrarrojo cercano, medio, térmico, que son muy usados, por ejemplo, para el tema de las plantaciones, ¿no? Para evaluar plantaciones o, por ejemplo, para calcular índices de vegetación normalizada, que eso lo vas a ver en el segundo video. Hay que entender que la reflectancia de las superficies terrestres es completamente distinta, cada uno tiene su propia reflectancia y esa energía reflejada es justamente lo que el sensor capta. Eso es lo fundamental dentro de la teledetección satelital. Por otro lado, tienes que tener un concepto de las firmas espectrales. Estarás diciendo, pero Ronald, ahora, ¿qué son estas firmas espectrales? ¿A qué se refieren? Bueno, si te has dado cuenta, lo que el Sol emite son energías o el espectro electromagnético en rangos, ¿ok? Entonces, lo que hace el sensor es captar por rangos, por ejemplo, en un valor predeterminado, en 400 nanómetros capta un dato, en 700 nanómetros capta otro dato, en 800 nanómetros capta otro dato. A partir de eso se van formando las firmas espectrales que podemos ver aquí. Esto hace posible que nosotros podamos identificar los distintos objetos, porque cada objeto tiene su propia firma espectral. Si tú eres de química o áreas afines o ingeniero ambiental, debes entender cómo funciona un espectrofotómetro, pues un sensor tiene el mismo concepto de funcionamiento para identificar a los objetos en tierra o en terreno. Cuando hablamos de sensores remotos tenemos que hablar de diferentes tipos de resolución, y cuando hablamos de resolución existen 4 resoluciones y la más conocida o lo que la mayoría entiende es la resolución espacial. ¿Esto qué quiere decir? Es el tamaño de un píxel, son esos cuadraditos que vamos viendo. En el primero ahí podemos ver que es un píxel de 12.8 metros donde solamente podemos ver 2 colores. En realidad solamente podemos ver un color. Ya cuando el píxel es un poco más pequeño, ojo, esto está inversamente proporcional, cuanto tengamos un píxel más pequeño la resolución es mayor, pero también el peso de la imagen es mucho mayor, así que para procesar ese tipo de imágenes seguramente hay que tener equipos mucho más potentes que imágenes pues de menos resolución.
Como puedes identificar, cuanto a mayor resolución tengamos o el píxel sea más pequeño, tenemos mayor detalle del terreno. Eso es fundamental para entender la resolución espacial. Tenemos el segundo tipo de resolución, que es la resolución espectral. Este es el número y anchura de las bandas espectrales que puede discriminar un sensor en un satélite. Y bueno, hay sensores que solo captan RGB visible, que es rojo, verde y azul, o red, green y blue. Y también por otro lado tenemos sensores que tienen la capacidad de captar mayor número de bandas, que son los multiespectrales. Esos rondan entre 4, 12 bandas aproximadamente, o un poco más, incluso 20, 30 bandas, serían considerados en sensores multiespectrales. Pero hoy en día también se cuenta con sensores hiperespectrales. Esto quiere decir que nuestra resolución espectral hace que la firma espectral sea mucho más detallada, y cuando es mucho más detallada podemos discriminar muchos objetos muy parecidos de forma muy precisa. Imagínate que con RGB solo puedes discriminar que es terreno y agua, pero con una multiespectral puedes decir que es agua con sedimentos, pero en este caso con hiperespectral puedes decir que agua contiene algunos elementos metálicos, por ejemplo como plomo. Esto es importante porque nos permite tener mayor detalle del terreno, pero también se hace mucho más costoso el procesamiento e incluso las imágenes no están disponibles de forma gratuita. Por otro lado tenemos la resolución radiométrica, y esta se refiere específicamente a cada banda. Esto es importantísimo. La resolución radiométrica en imágenes digitales es más o menos comparable con el número de tonos de gris en una fotografía en blanco y negro, ya que ambos se van a relacionar con el contraste. Seguramente tú te estarás recordando en el colegio o en la escuela te han hecho pintar tu escala de grises, pues eso es muy parecido a esto, a eso se refiere. Cuando nosotros podemos discriminar mayor cantidad de escalas de grises, podemos también discriminar diferentes tipos de objetos o podemos diferenciarlos entre sí. Pero si tenemos, por ejemplo, en el caso 1, solamente tenemos un bit de resolución radiométrica, quiere decir 2 niveles de tonos de gris, que en este caso es blanco y negro, pues no podemos identificar como en el último de aquí, que son edificios, por ejemplo, que ya teníamos 4 bits. ¿Eso qué quiere decir? Que tenemos 16 niveles de gris. ¿Cómo va esto? Si hablamos de 2 bits, estamos hablando de 2 al cuadrado, 4 niveles. Si estamos hablando de 3 bits, estamos hablando de 2 al cubo, 8 niveles. Si estamos hablando de 4 bits, estamos hablando de 2 a la cuarta, quiere decir 16 niveles. Existen imágenes de 12 bits, existen imágenes de 11 bits, de 8 bits, de 16 bits, incluso de 32 y 64 bits. En este caso, uno de los más conocidos son de 16 bits, que son 65.536 niveles de gris, que nos ayudan a discriminar muy bien algunos objetos en la superficie. Y también tenemos la resolución temporal. ¿Esto qué quiere decir? Es el ciclo de repetición o el intervalo de tiempo entre dos adquisiciones de imágenes sucesivas de una misma porción de superficie. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, existen resoluciones de 16 días, como los tiene Landsat 8, y otros satélites pues tienen una resolución temporal mayor, que pueden adquirir en 5 días, otros en un solo día, pueden recurrir 2 veces el mismo lugar. Esto quiere decir que nos permite evaluar a mayor detalle los cambios que pueden suceder en el terreno, que por ejemplo si sucede hoy un incendio y ayer pasó el satélite Landsat, no vamos a poder obtener otra imagen hasta dentro de 15 días. Cuando sobrepasa nuevamente, ya habríamos pasado un tiempo y la evaluación probablemente pueda ser ya no tan favorable. La ventaja de otros sistemas satelitales que se encuentran en órbita sobre nuestra superficie y llegan a pasar en un día, pues nos permiten esa evaluación mucho más rápida y eficiente. Te voy a hablar aquí de algunos satélites para terminar, los más usados o conocidos dentro de la teledetección y que son satélites con información que se pueden obtener de forma gratuita. Uno de los más usados son la familia Landsat, pero hoy en día el que más se usa es Landsat 8, que nos brinda pues información a partir del 11 de febrero del 2013 y está operado por la NASA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos, que se llama USGS. Algo importante a tener en cuenta de Landsat 8 es que transporta 2 sensores, uno el OLI y por el otro lado el TIRS, que responden pues a las siglas en inglés para Operation Land Imager, y por el otro lado Thermal Infrared Sensor. También visita un punto sobre la superficie de la Tierra, quiere decir que tiene resolución temporal de 16 días. Algunos conceptos fundamentales: tenemos aquí la resolución espacial, que casi en todas sus bandas son de 30 metros. Tenemos la resolución espacial mayor, es la pancromática de 15 metros, que nos ayuda muchas veces
a corregir las imágenes o las bandas 2, 3, 4 y 5. También tenemos las resoluciones de 100 metros, los cuales están basados en evaluar la temperatura de la superficie. Aquí tenemos toda la información de cada una de las bandas. Yo te pido que le pongas pausa y empieces a leerlo. Tienes el rango espectral, tienes el nombre y el número de banda. También, por otro lado, tenemos una opción que nosotros podemos hacer entre esas bandas que se llama combinación de bandas. Aquí tenemos las combinaciones de bandas más usadas de Landsat 8 y que algunas te va a ir explicando justamente Franz en el segundo video. Por otra parte, contamos con Sentinel-2, lo cual es una misión de observación terrestre desarrollada por la ESA, por la Unión Europea, dentro del programa Copérnico, para poder desarrollar observación de nuestro planeta Tierra, para dar servicios como seguimiento de la evolución de bosques, los cambios de la corteza terrestre y también la gestión de los desastres naturales. Sentinel-2A y Sentinel-2B son los que hoy en día más se usan, pero recuerden que existe Sentinel-1A y también existe hoy en día ya Sentinel-3A, que han sido lanzados y puestos en órbita, pero estos son los más usados. Aquí podemos ver también el número de banda, el nombre de la banda, el rango espectral que tiene cada una de esas bandas y también tenemos la resolución espacial, que en este caso es de 10 metros para las tres bandas principales, que es RGB, recuerda, rojo, verde y azul. En Sentinel-2B del mismo modo, y tenemos ahí la resolución y los rangos espectrales, tenemos sus nombres y sus bandas. Tú puedes parar el video y tomar nota de estas bandas. También tenemos las combinaciones más usadas dentro de Sentinel-2. Te muestro esta lista para que cuando veas el video puedas regresar a este y puedas hacer estas combinaciones y ver lo que discrimina cada uno de ellos. Recuerda que las combinaciones nos ayudan a discriminar con mayor detalle algunos objetos dentro de la imagen que nosotros estemos trabajando. Por otro lado, también se usa imágenes de Aster, que es un sensor de imágenes ópticas de alta resolución geométrica y también radiométrica. Este es transportado por el satélite Terra de la NASA y puesto en órbita el 18 de diciembre de 1999. El sensor Aster tiene un ancho de barrido de 60 kilómetros. Aquí tenemos, y en este caso el sensor Aster está compuesto por tres subsistemas: el Binir, SWIR y TIR, ¿ok? Es fundamental. Ojo, los números de bandas, aquí tenemos su resolución y su rango. Por ejemplo, algo a tener en cuenta, aquí no tenemos la resolución o la banda azul, pero se pueden trabajar para otros fines estas imágenes obtenidas por Aster. Aquí tenemos la resolución, como puedes ver en las primeras bandas tenemos hasta 15 metros, 30 metros y 90 metros de resolución espacial. Y aquí te muestro algunas combinaciones de bandas que tiene justamente Aster sobre la discriminación litológica, sobre alteraciones argílicas. Aster es bastante usado por los geólogos para la exploración mineral. Que hay que preguntarse cuando... Bueno, ya sabiendo que las imágenes satelitales vienen de un satélite como un instrumento que registra o que capta el valor que refleja la superficie de la Tierra en ciertos espectros de la luz. Podemos empezar con el concepto de índices espectrales de vegetación. La vegetación, dependiendo de su estado, ya sea vegetación muerta, vegetación en estrés hídrico o vegetación sana, responde de diferente manera en cada espectro o cada rango del espectro electromagnético. Vemos aquí, por ejemplo, que la superficie, que la vegetación muerta o las hojas muertas tienen más o menos la misma medida o el mismo valor en las bandas azul, verde, rojo y el infrarrojo cercano al rojo. Mientras que la vegetación estresada o con poca humedad, vemos que tiene aquí valores más altos en el infrarrojo cercano y en el verde, en la banda verde. ¿Cuál es la mayor diferencia en la vegetación sana? Es que, como vemos aquí, tiene un valor o tiene refleja más, una mayor reflectancia en el infrarrojo cercano. Entonces, combinando estas bandas, que son, por ejemplo, azul,
verde, rojo, infrarrojo, algunos ultravioletas. Combinando estas bandas espectrales que son registradas en satélites, se puede realzar una respuesta de la cubierta en función a algunos componentes, como puede ser suelo o la iluminación. ¿Qué nos permiten identificar los índices espectrales? Pues algunas cosas, por ejemplo, hay combinaciones de bandas que permiten resaltar cuerpos de agua, otros que permiten resaltar infraestructura, otros que permiten detectar, como dijo en el video, algunos campos o algunas zonas con potencial para minería. Y bueno, aquí les tengo también una explicación de los dos índices que al final se quedaron, que es el NDVI, que es un índice de vegetación de la diferencia normalizada, que nos permite ver el estado de la vegetación, siendo los valores que se acercan a -1 los que tienen mayor combustibilidad por el hecho de que son plantas muertas o son objetos inanimados. Vemos que entre 0 a 0.33 son plantas enfermas, entre 0.33 a 0.66 son vegetación que está moderadamente bien, moderadamente saludable, y mayor a 0.66 tiene menor combustibilidad porque son plantas muy saludables. ¿Cómo se calcula este índice? Es utilizando dos bandas espectrales que son la de NIR, que es la región del infrarrojo cercano, y la de la banda roja, que está dentro del espectro visible o el espectro que podemos captar nosotros con nuestra vista. Depende del satélite que estemos utilizando, será una banda diferente. En el caso del Landsat 8, la banda de infrarrojo corresponde a la banda 5 y la banda roja corresponde a la banda 4. Y para el caso de Sentinel, con el que vamos a trabajar, corresponde a la banda 8 y la banda 4. Sentinel-2 tiene 13 bandas o 13 rangos espectrales, pero al combinar o hacer una diferencia de la banda 8 menos la banda 4, esto dividido para la sumatoria de las dos bandas, nos va a arrojar un valor entre -1 a 1, y conforme se acerque a -1, va a ser una vegetación con menor salud o que corre mayor riesgo ante un incendio. ¿Qué bandas vamos a utilizar para calcular el NDVI? En esta gráfica muestro los valores de las bandas para cada uno de los sensores de libre acceso. Estamos hablando de imágenes Aster, Landsat 5, Landsat 7, Landsat 8, Sentinel-2 y Sivers 4. Cada una de estas cajas representan la longitud de onda de las bandas para cada uno de estos sensores. Las bandas que nos van a permitir calcular el NDVI en el caso de Sentinel son la banda del infrarrojo cercano, la banda 8, y la banda roja. En otros sensores como el de Landsat 8, si se quiere calcular NDVI, se siguen los mismos pasos, solo se van a alterar el nombre de las bandas. Es decir, vamos a calcular con la banda 4 y banda 5. Para Landsat 5 y 7 se utilizarán las bandas 4 y 3. Para las imágenes Sivers se utilizarán la 4 y la 3 en el caso de una resolución de 5 metros. Para una resolución de 10 metros vamos a utilizar la banda 8 y la banda 7. ¿Por qué vamos a utilizar estas dos bandas? En esta gráfica tenemos la reflectancia y esta línea en azul es una firma espectral de la vegetación sana, y esta firma espectral está generada en laboratorio, por eso es más continua. Las fracciones que nos van a permitir ver la actividad fotosintética de la vegetación en la parte del espectro visible sería la banda roja, la que vimos en la diapositiva anterior, y la banda infrarroja cercana, que nos va a permitir ver la estructura, que sería esta región. Dentro de esta firma espectral también podemos calcular la humedad de la vegetación. En un siguiente video vamos a explicar esta parte. Si nosotros resaltamos la longitud de onda del espectro visible, de ser de 0,4 a 0,7, vamos a ver que en esta región se pueden observar básicamente colores, ¿no? Donde vamos a ver la clorofila A, la clorofila B y los carotenos. Entonces con esta banda vamos a ver la pigmentación de la vegetación. Si vemos estas firmas espectrales ya en una imagen, por ejemplo Landsat, vamos a ver este comportamiento en una vegetación viva. Estamos visualizando en este punto la banda roja y la banda infrarroja. Entonces una vegetación viva o saludable
va a ser este el comportamiento. En la región de la banda roja, los valores van a ser bajos. ¿Por qué? Porque si la planta está haciendo fotosíntesis, va a asimilar gran cantidad de energía y va a emitir muy poca energía, que es lo que se almacena en el píxel. En esta región, si la planta está saludable, los valores van a ser altos. Ya sabemos que en esta región estamos viendo la estructura de la vegetación, quiere decir la cantidad de hojas que tenga la planta o la densidad foliar que tenga la planta. Entonces, si tenemos gran cantidad de hojas y todas estas están haciendo proceso fotosintético, la planta está viva. Por lo contrario, si la vegetación está seca o muerta, las fracciones del rojo, por ejemplo, van a ser altas. Quiere decir que no está asimilando toda la energía del sol. En esta otra región significa que no tiene hojas. Los valores son bajos en comparación de la vegetación viva. Bueno, si vemos agua, casi en todas las fracciones del espectro electromagnético van a ser valores bajos. En el suelo van a tener características muy similares al de la vegetación, principalmente en el de NDVI, que en la parte práctica vamos a ver que la separación de suelo y vegetación con el NDVI es complicado. Para eso tenemos otros índices que posteriormente vamos a ver. Entonces entendamos cómo se calcula el NDVI. Esta es la ecuación de diferencia normalizada que utiliza estas dos fracciones que hemos visto hasta el momento, la infrarroja y la roja. Veamos, tenemos dos plantas. Los valores de reflectancia de la banda infrarroja en esta planta es de 50% y los valores del espectro visible, es decir, de la banda roja, es de 8%. La otra planta en la región del infrarrojo tiene 40% y en la banda roja del visible tiene 30%. Entonces, si entendemos y aplicamos lo que hemos visto hasta ahora, ¿cuál de estas dos plantas tendría más verdor? La planta que tenga menos porcentaje de energía en el píxel, ¿sí? En la banda roja, sería la que está asimilando más luz, por lo tanto está haciendo fotosíntesis. Entonces la planta que estaría más verde sería esta. Y si vemos cuál de estas plantas tiene más estructura o más cantidad de hojas, sería esta, con 50% y mayor que esta otra que solamente tiene 40%. Si estos valores los transponemos al índice de vegetación, el NDVI, tendríamos esta planta tiene 0.72 y esta planta tiene 0.15. Si los valores están más próximos a 1, significa que la planta tiene una alta actividad fotosintética. Si el píxel tiene valores más próximos a -1, significa que la planta tiene baja actividad fotosintética. Dicho de otra manera, esta vegetación está seca o está muerta. ¿Qué bandas vamos? Y el último índice es el de humedad, que permite estimar el contenido de humedad o, por el contrario, el grado de estrés o la necesidad de agua que presenta una vegetación. Se utiliza, en cambio, en esta, en lugar de la banda roja, se utiliza el infrarrojo de onda corta, que es el SWIR. Y bueno, se mantiene el infrarrojo cercano, o el NIRO. En el caso de Sentinel-2, van a corresponder a la banda 8A y la banda 11. Y bueno, la interpretación es prácticamente la misma, valores cercanos a 1, que en esta gráfica están con un color café oscuro, representan vegetación sana, mientras que los que están más cercanos a -1 puede ser o suelo desnudo o vegetación que está seca o que tiene bastante estrés hídrico. Para explicarlo mejor, aquí un último video antes de irnos de receso. Bueno, y este es uno de los índices nuevos, el NDMI, índice normalizado diferencial de humedad. Esto por ahí es más técnico, pero es importante saber cómo van cambiando las bandas entre los distintos índices. Fíjense que el NDVI utilizaba NIR y rojo, este utiliza NIR y SWIR, que es el infrarrojo de onda corta. También varía entre -1 y 1. Y para interpretar esta escala, encontramos en la bibliografía una división en rangos, en donde a medida que aumenta el índice, es decir, que se acerca a 1, la planta estaría en buena situación hídrica, digamos, no estaría atravesando ningún estrés hídrico. Fíjense que desde 0,6 a 0,8, 0,8 a 1, ya
se puede interpretar que las plantas no tienen estrés hídrico y la cobertura vegetal es buena. Lo que hace esta combinación de bandas es eliminar entonces se resalta el contenido hídrico en la planta. Utiliza la banda SWIR y hay una relación negativa o es inversamente proporcional la reflectancia del SWIR con el contenido de agua. O sea, a mayor contenido, menor reflectancia. Este índice es útil, por ahí es en lo que nos queremos enfocar, es en los usos de cada uno de los índices. Y bueno, este índice es útil para monitorear la humedad en el cultivo, para determinar con bastante anticipación lo que es un estrés hídrico en el lote. También permite evaluar lo que es la logística de cosecha anticipada. A medida que el cultivo va feneciendo, va perdiendo humedad, entonces este índice permite evaluar eso. Y también determinar en las zonas que están vulnerables a incendios. Bueno, este es un ejemplo, es un lote con maíz. Esto que ven acá es la serie de NDVI. Fíjense que en los colores celestes para esta fecha del 14 de febrero indican el cultivo en mejor condición, con mejor biomasa o vigorosidad, y estas zonas que se ven en verde, el cultivo en este lote en particular está sufriendo una situación de anegamiento. De esta manera se ve el reporte de series de NDVI para estas tres fechas, 14 de febrero, 1 de marzo y 10 de abril. Fíjense que si vemos ahora el reporte de series de NDMI, estos sectores que fueron los que estaban anegados muestran directamente poco contenido de agua en la planta. Esto fue por saturación, por anoxia, por asfixia radicular, que se perdió el maíz en este sector del lote. Sin embargo, en el resto del lote, fíjense cómo el cultivo va desarrollándose normal. A medida que los colores celestes se tornan más intensos, indican mayor contenido de agua en planta. Es decir, que para la fecha, el rango entre 14 de febrero y 1 de marzo, todo este sector aumenta el contenido de humedad en la planta. Mientras que el resto, en los sectores blancos, son la superficie que después efectivamente se perdió por anegamiento. Bueno, este es otro ejemplo. Por ahí la idea es ir viendo juntos diferencias que aparecen entre un índice y otro, e ir generando conocimiento. Fíjense, en este lote hay diferentes momentos de siembra. Se ve en esta fecha de diciembre estos tres bloques, esto es NDVI, pero ya para lo que es enero, esta parte más al sur se sigue identificando, pero ya no tanto la parte más norte y centro. Y para fines de febrero, para mediados de febrero, vuelven nuevamente a marcarse esas diferencias. Entonces, en lo que es logística por ahí de cosecha, o para ir viendo qué sector del lote se está entregando primero, mirando el NDVI, yo estoy en febrero, identificando que este sector del norte probablemente se coseche antes. Ahora, si yo veo la serie de NDMI, estas diferencias que también se veían en el NDVI para fines de diciembre, se mantienen, pero se ve más claro en enero lo que el NDVI antes no mostraba. Fíjense que sigue mostrando el menor contenido de agua en el sector norte, que efectivamente fue después el que primero se cosechó.
Este es otro caso en donde, bueno, de nuevo, diferentes fechas para el índice del NDVI. Fíjense, principalmente para lo que es febrero, esta franja que aparece acá por algún problema en la siembra. El NDVI indica que acá hay diferencias, que puede ser por estructura de canopeo, por vigorosidad. Sin embargo, el NDMI, en lo que es referido a contenido de humedad en planta, muestra el lote completamente homogéneo. Entonces son algunas cuestiones que hay que indagar, principalmente para ver a qué se deben estas diferencias, por qué uno de los índices muestra una cosa y el otro no. Bueno, si tienen alguna pregunta antes de un receso. ¿Qué tiempo, disculpe, vamos a tener? ¿Les parece unos 15 minutos? Ok, gracias. Ok, entonces 5:25 nos Estamos de volvemos a retorno. ver. 5:25, ok.
Bueno, ya de regreso por aquí. ¿Me confirman si continuamos, por favor? Sí, están todos conectados, me parece. Estamos en las 17:27 y yo creo, Julita, que podemos continuar. Muchas gracias, querida. Bueno, entonces ya que vimos todo este antecedente de las variables, de cómo se recolectaron y qué representaban estos índices de vegetación, que en realidad se complementan, como vimos, hay valores o rasgos de la superficie o de la vegetación en este caso, que un índice detecta mejor o es más sensible que el otro. Entonces, trabajando en conjunto estos dos índices son una herramienta bastante buena. Como les decía, después del análisis de importancia de variables, se detectó que al final se quedaron estas 8 de 23. Y si recordamos en la etapa 4 del aprendizaje automático, era elegir el algoritmo. Pero si les soy sincera, más que elegir nosotros el algoritmo, a veces el algoritmo es el que elige, o el que nos elige, o elige al proyecto. Y bueno, ya que tenemos claro cuál es el algoritmo, se entrena el modelo y se valida. Con validar me refiero a se decide quedarse con ese modelo por su desempeño. En este caso, las métricas de desempeño, que las explicaré un poco más tarde, el área bajo la curva, que es de 0.87, y el índice kappa, que es de 0.64. Pero que en resumen nos dice que este modelo entrenado con árboles logísticos es bastante bueno. Pero como les decía, muchas veces es el algoritmo el que decide o el que nos permite tener diferentes resultados. Diferentes algoritmos, diferentes resultados. Y aquí les tengo la versión anterior o una de las primeras versiones que se probó del modelo. Aquí vemos en capas de entrada, vemos que están las 23 variables y aquí está una red neuronal que fue entrenada en el software R. Viendo al final que la capa de salida es de sí o no, se produce un incendio o no se produce un incendio. Pero como vemos a la derecha, esta información quedaba bastante cuadriculada y se descartó este modelo porque a pesar de que tenía un área bajo la curva mayor que el modelo final, dependía mucho de las variables meteorológicas, que son las que tenían una resolución más gruesa, de 1 kilómetro, de 4 kilómetros, lo que complicaba esta visualización. Por ejemplo, vemos aquí cuadrados que son derivados de esa información meteorológica. Por lo que esta red neuronal, este modelo entrenado aquí, se descartó. A pesar de que tuvo un buen dato de validación, no es la resolución óptima. Entonces, el algoritmo que se eligió fue el de árboles logísticos de decisión, que nos daba al final información para cada 10 metros. Eso lo veremos más adelante. Bueno, ¿cómo funciona este algoritmo o esta técnica de aprendizaje supervisado? Lo que hace es dividir la información, tomar algunas decisiones. Por ejemplo, vemos aquí que parte dividiendo los datos según la elevación. Y aquí tenemos en nuestro nodo raíz que se divide ya en dos opciones. Aquellas zonas que son mayores a los 11.649 metros sobre el nivel del mar y aquellas que son menores o iguales y aquellas que superan ese valor. Luego, de aquellas que sí superan ese valor, se vuelven a dividir qué tan lejos está del centro poblado. Si está a más de 15 minutos, se vuelve a dividir, y si está a 15 minutos o menos, ya tenemos una primera hoja o la primera ecuación que lanza este algoritmo. Luego, viendo en función de qué tan lejos está de zonas pobladas, es decir, de cultivos o de zonas habitadas, si está a 164 minutos o más, a más de 164 minutos, lo que hace es ya ahí generar una clase, y aquellas zonas que cumplan con esas tres condiciones de elevación mayor a este valor,
accesibilidad mayor a este tiempo y para el centro poblado, y la accesibilidad a cultivos o zonas pobladas mayor de 164 minutos, lo que hace es ya generarnos esta ecuación que se aplicará luego en QGIS. Pero en el caso de aquellas zonas que están más cerca de zonas pobladas y que por lo tanto, ya que están cerca de zonas pobladas, corren mayor riesgo, se hace una nueva división. Se divide en función del primer índice de vegetación, el NDVI, y lo que se hace es lo mismo. Para aquellas zonas que son menores a 0.55, que si recordamos estos valores menores a 0.55 corresponden a vegetación que está en estrés hídrico o que es vegetación enferma o suelo desnudo. Y aquellos que superan este valor, que podría considerarse vegetación sana o con humedad generalmente buena, se vuelve a hacer una división. Y así sucesivamente se va bifurcando o dividiendo de 2 en 2 los datos, para en general clasificarlos. Y dentro de esas clases que aquí vemos que se generaron, me parece que son 11 clases que están aquí en cuadrado, que son LM1, 11 clases que cada una tiene una ecuación diferente que se va a aplicar. Entonces, bueno, aquí en resumen se obtiene una gráfica de árbol invertido con un nodo raíz, que es el que vemos aquí de elevación, con ramas, que es en cada división, con nodos intermedios o con divisiones intermedias y con hojas. Siendo que en las hojas están las ecuaciones que también se conocen como modelos logísticos o LOGIT. Y bueno, estos modelos logísticos van a arrojar valores variados. Como vemos aquí, el dato que nos arrojaría cada ecuación sería este elemento que vemos aquí en el plano cartesiano, el que vemos inclinado, mientras que si la transformamos con la función logístico sigmoide, ya vemos que podemos tener valores entre 0 a 1, que vendrían a ser de 0 a 100%. Aquí, rápidamente, cómo se calculó o se validó, cómo decidimos que este era el modelo que nos iba a funcionar, según el desempeño que tuvo. Y para ello utilizamos dos métricas, que es el área bajo la curva, que mide la capacidad que tiene para clasificar información y para distinguir verdaderos positivos, para no generar falsos negativos ni falsos positivos, es decir, para clasificar correctamente. Y generalmente el área que está bajo la curva son las clasificaciones correctas, los verdaderos positivos y los verdaderos negativos. Es decir, esta es la capacidad que tiene el modelo para identificar un valor de sí incendio como sí incendio y no confundirlo con un no incendio, que son las dos etiquetas que se le dieron, sí o no. Y bueno, en general los valores superiores a 0.7, que es 70%, son considerados buenos predictores. Como el modelo final tuvo 87% de área bajo la curva, se puede considerar que puede distinguir correctamente entre la posibilidad y la no posibilidad de que ocurra un incendio. ¿Cuál fue la otra métrica que se utilizó? Fue el coeficiente kappa de Cohen, que es un instrumento estadístico que define cuánta coherencia o cuánta concordancia hay entre dos observaciones. En el caso de este modelo, la primera observación es la etiqueta que nosotros mismos le dimos, diciendo 1 o sí, incendio, o 0 de no incendio o grupo control. Y comparar esta etiqueta que le dimos con la etiqueta que lanzó el modelo. Y bueno, para esta salida hay rangos. Se interpreta este índice kappa o coeficiente kappa, se interpreta de algunas maneras. Pero la más acogida o la más aceptada es la de estos autores, que son Landis y Koch, que dicen que valores de kappa menores a 0.40 tienen una concordancia pobre, o mejor dicho, no coincide la etiqueta que le dimos con la que generó el modelo. Y bueno, esa es una concordancia pobre. Entre 0.41 y 0.60 es una concordancia moderada. Entre 0.61 a 0.8 es una concordancia buena o significante. Y bueno, los valores que superen
el 0.8 de índice kappa es un nivel de conformidad casi perfecto. En el caso del modelo generado, el índice kappa es bastante bueno, la concordancia es del 64%. Bueno, ya estando conformes con el modelo que se diseñó, que se generó, se pasó a QGIS para automatizar. Es decir, para hacer de este proceso una cuestión que no requiera mucho tiempo ni mucho esfuerzo cada vez que se aplique. Entonces, se podría decir que este modelo está automatizado o semi-automatizado en QGIS. Y el proceso para obtener mapas de riesgo de incendios forestales en el Cantón Loja iría más o menos así, ejecutando 6 algoritmos en el modelador de procesado que vimos en la clase, en el taller 1, en el primer taller. Bueno, el primer algoritmo o la primera secuencia de trabajo que le daríamos a QGIS, que ya está igual generada, esto es solo cuestión de descargar, que veremos mañana, de descargar estos modelos, guardarlos en el computador y correrlos, ejecutarlos. El primer algoritmo lo que va a hacer es clasificar la información que le damos o subdividirla en los 11 grupos o las 11 hojas que vimos hace un momento en el árbol. Entonces, de toda la información que le vamos a dar del Cantón Loja, lo que va a hacer el programa es ir dividiendo esa información y determinando las 11 clases. Va agrupando la información en 11 clases. Luego, a cada clase le correspondió una ecuación, que es esta ecuación Logi. Lo que va a hacer este algoritmo está diseñado para aplicar las 11 ecuaciones para cada grupo, o sea, para cada hoja que se generó. Luego, si recordamos, esta ecuación arrojaba valores que se distribuían por todo el plano cartesiano. Y nosotros queremos conocer la probabilidad en términos del 0 al 100%. ¿Qué tan probable es que ocurra un incendio? Entonces, el algoritmo 3 lo que va a hacer es convertir el resultado que nos dio la ecuación Logi en términos de probabilidad. Ya vamos a tener valores de 0, 0.20, 0.40, que vendría a ser 40% de probabilidad de que suceda un incendio. El algoritmo 4 es el de reclasificar. A cada rango o cada clase de probabilidad se le asignó una categoría. Este algoritmo, el cuarto, va a hacer eso. Va a ser tomar estos valores de probabilidad y agruparlos por clases, reclasificarlos en función de un rango. Luego, a esta capa ya reclasificada se le va a aplicar un filtro de suavizado. Y por último, en el procesamiento final se va a pasar de toda esta información que le estamos generando en capa raster a el otro formato popular de QGIS, que es el vectorial. Y dentro de este algoritmo hay algunos geoprocesamientos como poligonizar, que es pasar de raster a vector, eliminar los polígonos astillas o aquellos polígonos que son muy pequeños y que en general complican la visualización o que deberían agruparse con zonas adyacentes. Y bueno, disolver por categorías de probabilidad. ¿Cuáles son estas categorías de probabilidad? Vemos aquí en rojo aquellas zonas que corren un riesgo muy alto, es decir, que tienen todas las condiciones estáticas necesarias para la ocurrencia de incendios forestales y que es muy común que inicie un fuego, o sea, procesos de ignición latentes presentes en esa época. Luego tenemos aquí en un anaranjado más clarito, tenemos el 0.60 al 0.80, probabilidad alta, es decir, que hay condiciones para la ocurrencia, o sea, hay las condiciones estáticas necesarias. Luego, del 40 al 60% tenemos que es una probabilidad media de ocurrencia de incendios forestales, o sea que las variables naturales asociadas podrían tener un ciclo normal para un incendio. Y bueno, vemos también que aquí ya va cambiando en este verde muy clarito, del 0.20 al 0.40, que es una probabilidad baja de que ocurran incendios, es decir, que puede ser solo bajo un comportamiento muy fuera de lo normal, muy anómalo. Y tenemos aquí en este verde tirando a turquesa, que sería la probabilidad del 0 al 0.20, que es escasa o nula probabilidad de ocurrencia, muy baja probabilidad. Y bueno, también hay, como les comentaba al inicio,
hay aquellos píxeles en los que están tapados o cubiertos por nubes y de los que lamentablemente la información satelital no es suficiente o no está disponible para asegurar o para utilizarla, porque en realidad podría interferir estas nubes en el valor real. Y aquí tenemos una comparación de cómo cambia la susceptibilidad del Cantón Loja en los meses. Vemos aquí a la izquierda un mapa mensual del riesgo que se corría en febrero de 2020. Vemos que era mucho menor al que se corría en agosto de 2020. Bueno, mañana vamos ya con la parte práctica. Hoy vimos todo el fundamento teórico de este modelo. Y bueno, vamos a utilizar Google Earth Engine con algunos guiones o algunos blocs de notas que son que son basados en lenguaje de programación. Por lo que son un poco, al principio son bastante intimidantes, pueden llegar a ser intimidantes, pero hay algunos sitios y recursos que quería compartirles. El de la izquierda es un blog que está disponible, que es para ayudarnos con tips y con algunos trucos para entender Google Earth Engine en un nivel básico, para entenderlo mejor, esto como recurso extra. Y en el caso de que no nos guste trabajar con Google Earth Engine, también hay la alternativa de descargar esta información con una plataforma que es bastante más amigable, más interactiva, que es AirMap. Y bueno, creo que eso sería de mi parte todo lo que les quería comentar. Recordarles también que las dos evaluaciones, la del módulo 1 y módulo 2, que son las únicas evaluaciones teóricas del taller, están disponibles hasta hoy en la noche. Y bueno, y la práctica 1 también hasta hoy en la noche, que ya he recibido algunas. Comentarles eso, y que de esto no se va a tomar ninguna evaluación teórica, pero sí que vamos a necesitar ya aplicarlo para el mapa final, que va a ser la práctica 2. Pero eso les explicaré en el último taller. Si tienen alguna pregunta, con todo el gusto. Hola, buenas tardes. Julia, no sé si me escucha. Sí, sí lo escucho, Sí, Ricardo. Buenas tardes. sí. Bueno, buenas tardes con todos. Quería hacerle una consulta respecto a lo que anteriormente nos había indicado. No sé si lo entendí mal, por eso quería justamente aclarar esa parte. Nos indicó en el Google Earth como una especie de aplicación o una herramienta, el Time-Lapse. No sé si es que utilizar esta aplicación reemplazaría al hecho de tener o contar con ortofotos en distintos tiempos, en distintas fechas. ¿Se puede utilizar en ese sentido o no fue así? No sé si lo comprendí mal, y también consultarles respecto a la precisión de esta herramienta. Eso era, Julia. Okay, sí, en general, bueno, en realidad no estoy tan segura de los aspectos técnicos, pero sí, la herramienta disponible aquí es equiparable a ortofotos y fotografías aéreas. La resolución, me parece que en Google Maps tiene menor resolución que en OpenStreetMaps. Me parece que es hasta 10 metros, me parece. No sé si eso contesta la pregunta o... Sí, sí. Lo que pasa es que me interesaba saber eso porque, pues, si es que funciona en ese sentido, ya no habría esa necesidad, digamos, al momento de tratar de hacer algún análisis, alguna interpretación de algunas situaciones que se modifican en función del tiempo, ¿no es cierto? Entonces, a lo mejor solo con esta herramienta podemos ver cómo estuvo en una determinada fecha o año y cómo fue modificándose. Eso era. Muy amable, Julia. Muchas gracias. De nada. Bueno, me parece que Google actualiza sus imágenes. Si no es 2 veces al año, es una al año.
Y esa es una ventaja de Landsat y de Sentinel, que se actualiza. De hecho, MODIS, que es otro satélite, otra herramienta, otro satélite también para teledetección, ese se actualiza a diario, pero la resolución es más amplia. O sea, en el caso de Landsat tenemos información, creo que es de 20 metros, cada píxel de 20 metros, Sentinel de 10 metros, y MODIS, creo que me equivoco porque no lo tengo al dato, pero me parece que es de 1 kilómetro diario. Entonces ahí es donde tenemos ventaja de utilizando Sentinel, la actualización en el tiempo temporal, porque Google me parece que es 2 veces al año o una vez por año que actualiza. Entonces es muy útil cuando se ve así time-lapse, como vemos aquí de algunos años. Ahí sí es bastante interesante. Pero si queremos hacer alguna investigación o alguna observación que se actualice rápido, sí es bueno utilizar imágenes satelitales de Sentinel. ¿Alguna otra duda? Ah, José, sí, las tareas para realizar son las del chat de WhatsApp. ¿Sí está en el grupo de WhatsApp? Sí. Igual, le recuerdo que si alguien no está todavía en el grupo de WhatsApp, me puede enviar su número por aquí para agregarlo. Y bueno, hoy día también, si quieren, después de esta sesión, yo vuelvo a enviar los enlaces de lo que está pendiente. Bueno, creo que eso sería todo por hoy. Perfecto, Julita, muchísimas gracias por la clase impartida el día de hoy. Los esperamos el día de mañana a partir de las 16 horas. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias. Hasta mañana. Gracias.